¿Se observa la carátula? Sí, ya se ve. Gracias, Cecilia. Gracias. Apreciables aspirantes, les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión número 4 de Espacios Abiertos para el Aprendizaje. Recordemos que nuestro objetivo de estas sesiones es que ustedes, los aspirantes, sean capaces de identificar los diferentes elementos que componen la plataforma e interactuar con el grupo al intercambiar puntos de vista sobre la información de los diferentes recursos y actividades. Remarco nuevamente las reglas de comunicación virtual, aunque suena un poco repetitivo, pero se sigue observando en la entrega de sus actividades el que no se cuida la redacción, sintaxis, ortografía y signos de puntuación en la comunicación escrita. Recuerden que participar tanto en el foro aprendiendo como entregar cada una de nuestras actividades nos van a ayudar a retomar estas habilidades que ya se nos estaban un poquito olvidando al dejar un tiempo de estudiar. Claro, cuesta trabajo al inicio, pero yo creo que con la práctica se va a ir corrigiendo. Entonces, sí los invito a cuidar sobre todo la ortografía, y si no corregimos la ortografía, pues también se descuida la redacción, ya que cambia ahora sí el sentido, el significado de lo que queremos expresar. En cuanto a signos de puntuación, nos referimos a los acentos, a las comas y a los puntos. También, no presentar información ajena como propia, ya que por ahí se están presentando la copia de información de otras páginas, ya que continuamente se actualizan los contenidos, entonces los términos van cambiando, ¿sí?, de nombre. Entonces, a lo mejor se copia información ajena, porque nosotros utilizamos diferentes aplicaciones para poder detectar estas situaciones. Entonces, si se copia algún párrafo, se copia alguna idea, entonces hay que indicar, como aquí lo dice la regla número 15, indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementas tu aportación y que no te pertenezcan como autor. Quiere decir que se tienen que integrar las referencias bibliográficas de acuerdo al formato de las normas APA. Hago referencia a la rúbrica, a dos de los puntos fundamentales y que aún sigue habiendo errores, ¿verdad?, al entregar las actividades. Uno es el criterio actitudinal, donde dice que si se atiende al 100% las indicaciones para elaborar la actividad, y si no se cumplen al 100% las indicaciones, pues la calificación se va a ir viendo afectada. Entonces tenemos que ver en qué nivel o a qué nivel se apega lo que ustedes están escribiendo en sus respuestas. Y desde ahí, desde el nivel excelente, después empieza a bajar. Y también en el criterio comunicativo, y es lo que anteriormente en las demás sesiones también remarcaba, la regla número 7, que coincide con uno de los indicadores del criterio comunicativo de la rúbrica, si se cumple con las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación. Si presentan de 1 a 2 errores, si presentan de 3 a 4 o si presentan de 5 a 6 errores. Y hay actividades que traen más de 6 errores. Entonces, los invito a ir corrigiendo, ir practicando. Recuerden que ahorita con la tecnología, pues las palabras mal escritas se subrayan de rojo. Entonces ya nada más hay que dar clic sobre la palabra y se despliega la ventana con las diferentes opciones. Y ahí hay que escoger la opción que se apegue a lo que nosotros queremos expresar. También el nombre
con el que se identifica la actividad para subir a la plataforma y que es la nomenclatura. Hay que guardarlo anotando los dos apellidos, guión bajo, su nombre o sus dos nombres. Si tienen dos, pueden escribir únicamente uno, guión bajo, la M de módulo, el 0 de propedéutico, el número de la semana y posteriormente sigue a qué actividad integradora nos estamos refiriendo o qué actividad integradora se entrega. Y en la parte de abajo viene el ejemplo. Ya la gran mayoría está corrigiendo esta nomenclatura, pero recuerden, no es escribir el grupo después del nombre, es escribir el número del módulo de la semana y el número de la actividad. Y me refiero a estos dos términos y sobre todo ahorita en la actividad integradora 4. Están escribiendo facilitador y también anotan SAC. Son dos agentes educativos que aún siguen vigentes en prepa en línea CEP, pero ya con otro nombre. Al escribir facilitador y al anotar o escribir SAC, quiere decir que están copiando de otra página o de otras actividades o están visualizando videos ya anteriores que no están actualizados. Estos dos agentes educativos actualmente tienen otro nombre. También tienen sus funciones, pero ya tienen otro nombre. ¿Qué quiere decir al escribir también estos dos términos? Copia actividades de otras generaciones que están consultando la información de otras páginas ajenas a prepa en línea C. Y esas páginas es Estudoku, Script, Brainly. En esas páginas ya sabemos nosotros los asesores virtuales que pueden descargar las actividades ya contestadas. Pero algunas actividades ya son, dicen, obsoletas. Tienen información que ya no está actualizada a los recursos actuales de prepa en línea C. Continuamente se están cambiando los contenidos. Continuamente se cambian el nombre de los términos. Entonces hay que tener cuidado con estas situaciones, ya que si encontramos estos términos u otros, pues únicamente van a hacer que su calificación se vea afectada. Porque a lo mejor si se ve repetitivo en varias preguntas, en varias respuestas, quiere decir que no nada más están copiando, a lo mejor están plagiando la actividad completa. Y es también lo que se observa en los formatos, que no es el documento no es el que se descarga de la plataforma oficial. Entonces hay que tener cuidado con estos errores. Son errores, únicamente hay que corregir. El próximo lunes vamos a iniciar con nuestra semana número 3 del curso, del 24 al 30 de marzo. Se va a trabajar la unidad, bueno, antes de que le siga. Lo anterior fue de acuerdo a la entrega de las actividades de esta semana número 2, o sea, la 3 y la 4. Pero el lunes, como comentaba, vamos a dar inicio a nuestra semana número 3, del 24 al 30 de marzo. Se va a trabajar la unidad número 3, que se titula Prepa en línea CEP. En esta semana número 3 también se trabaja el foro Aprendiendo. Aquí hay que revisar qué les ha parecido la transición de su educación previa al modelo educativo de prepa en línea CEP. O sea, cómo ha sido la transición de la educación presencial a una educación en línea, a una educación virtual. ¿Te ha resultado complicado? ¿Es diferente de lo que esperabas? ¿Qué estrategias has implementado para evitar que esto afecte tu desempeño? Hay que ir dando respuesta a las 3 preguntas en una sola participación
o realizar 3 participaciones en diferentes días de la semana. Recuerden que el participar en el foro aprendiendo se califica en automático en la plataforma. Nos va a ayudar a comunicarnos, nos va a ayudar a practicar la ortografía, nos va a ayudar también a practicar algo que se nos hace a lo mejor difícil, el redactar, pero a eso nos va a ayudar. Nuevamente vamos a despertar esa habilidad que a lo mejor ya la habíamos olvidado. Nos va a ayudar a expresarnos. Si nos cuesta trabajo hacerlo de forma oral, pues lo podemos, hay a quienes se nos facilita más hacerlo de forma escrita. Recuerden que se realizan diferentes tipos de actividades y quienes se vean favorecidos no nada más van a realizar actividades como las que han estado presentando hasta ahorita. Ya van a tener que realizar audios, videos, presentaciones, redactar ensayos. Entonces, desde ahorita, si no inician, posteriormente, si se ven favorecidos con el resultado, les va a costar más trabajo. En esta semana número 3 se entregan las actividades integradoras 5, mi pasado y presente educativo, donde van a identificar sus fortalezas y las áreas de oportunidad en las que deben trabajar para que les sea posible alcanzar sus metas educativas. Comparar la manera en que aprenderán en prepa en línea CEP con lo que vivieron en sus estudios de primaria y secundaria. Aquí va a haber una comparación entre los estudios presenciales de primaria y secundaria, cómo se relacionan con lo de prepa en línea CEP. Y la actividad integradora 6, mi educación en prepa en línea CEP. Aquí se va a comparar y valorar las ventajas que representa para ustedes un sistema educativo como el que les brinda prepa en línea CEP. En esta semana 3 se realiza entonces la entrega de 2 actividades integradoras, las 5 y las 6. 2 actividades formativas, las 5 mis evaluaciones y la número 6, el modelo educativo de prepa en línea CEP. Se da respuesta a la actividad socioemocional, que es el antecedente para contestar el cuestionario socioemocional. Y también hay que dar respuesta a 2 encuestas. Opina sobre tu asesor virtual del propedéutico y opina sobre tu módulo propedéutico. Entonces, estas son las actividades de la semana número 3. Pero recuerda que si terminan ustedes antes de contestar sus actividades formativas, entreguen sus actividades integradoras y ya no se tenga que realizar alguna corrección, pueden entonces consultar ya los contenidos de los recursos de la semana número 4, descargar el formato del proyecto integrador e irlo contestando para esperar ya el lunes 31 de marzo y poderlo entregar. Y si no, primero, pues darle lectura a los recursos para en forma más tranquila ir durante la semana contestando el proyecto integrador, porque la semana número 4 ya no hay 2 actividades integradoras. En la semana número 4 se realiza la entrega del proyecto integrador y se participa en el foro de integración. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por ahora no. ¿No? Bueno, seguimos. Bueno, en cuanto a la actividad integradora número 3, me encontré esta actividad, pero si nos damos cuenta, sus respuestas, aunque la resalta, la remarca, se ve el contenido amontonado. Lo único que aquí faltaría es organizar
y darles un poquito más de espacio, porque inclusive aquí una pregunta se junta con la respuesta de la anterior y corregir faltas de ortografía. Porque, por ejemplo, aquí, ¿qué percibiste en esta conversación? María lee el comentario de Juan y Lele hace observación. Entonces, aquí sobra una palabra. Hace observación. Aquí también hay que ver. ¿Lleva acento? No lleva acento. Con respecto a la, hay que separar. A la palta, no es palta, es falta de ortografía. Perjunto, perjun lo toma de mala manera. Yo me imagino que aquí es pero junto lo toma de mala manera y falta el punto final. Y además aquí María lleva acento. Es a lo que me refiero. Hay que corregir, porque cuando yo voy leyendo, pues sí, si ahorita contamos, fueron casi 5 o 6 faltas de ortografía en una sola respuesta. Entonces, ¿qué puedo esperar de todas las demás? Recuerden que esto es más fácil, porque si hay faltas de ortografía, si alguien se equivoca, la falta de ortografía aparece subrayada de rojo. Si damos clic sobre la palabra, se despliega la ventanita con las diferentes opciones de qué es lo que nosotros queremos expresar. Inclusive aquí vienen varios significados. Entonces ya nada más hay que escoger. Y solito, ¿sí? Ahora, aquí hay una contradicción. ¿Qué harías tú en el caso de Juan? Guardar la calma y agradece por la observación. Si fueras María, ya no terminó de escribir o ya no copió respuesta, se le olvidó continuar, pero ya es una respuesta incompleta y esto también disminuye y afecta a su calificación. O nada más medio copió de un lado, o qué pasó. Eso es lo que hay que revisar una vez que terminemos de escribir todas nuestras respuestas. Ver si hubo error al redactar o dimos un clic de más o qué pasó. Aquí, por ejemplo, está empezando con letra minúscula. Hay que iniciar con letra mayúscula y aquí al final falta el punto. Cuando aquí, como en el ejemplo que está subrayado de azul, es error de gramática. Quiere decir que por ahí hay un espacio de más, falta un punto, falta una coma, o hay de más una coma, o hay de más un espacio. Y de esas aquí tenemos, por ejemplo, está subrayado el sí, doy clic, le falta el acento. Y aquí tengo más de gramática. Esto también se califica. Miren, aquí faltaba una coma. Aquí por lo que dice, se está expresando, tenía un acento de más. Y aquí era un espacio. Y corregimos. ¿Y qué es lo que falta aquí? Se ve amontonado. Entonces, les digo, únicamente hay que corregir los espacios. Y para que no queden separadas, hay que ir acomodando la información. Esto se califica en el criterio actitudinal. Y es que miren, aquí hay unos puntitos de más, entonces hay que corregir.
y todo se arregla. Ay, que no tengo este tiempo. Tenemos que aprender a irnos dando tiempo, organizar nuestras diferentes actividades. Hay que revisar, ¿sí? ¿Cómo estamos escribiendo? Y justificar. Miren, como aquí también únicamente es de corregir y error de gramática, punto. Aquí ya tenemos también otro estilo de letras. Y el que escriban, quería encontrar esta, porque aquí, el que escriban los puntos suspensivos, quiere decir que no leyeron la información, quiere decir que no están seguros de lo que están escribiendo, quiere decir desconocimiento de la información. Hay que evitar también estas situaciones y también dejar de escribir el etcétera, porque luego escriben etcétera, etcétera, etcétera y puntos suspensivos. Lo mismo. A esto se le llama organización. Y si tratan de corregir, de organizar toda la información, de que su actividad tenga buena presentación, quiere decir desarrollo de habilidades, ¿ya? Quiere decir desarrollo de la creatividad. Esto es en cuanto a la actividad integradora número 3. Y aquí tenemos otra, que nos da muestra que no está descargando de la plataforma oficial el documento a editar. Aquí en la figura, dentro del icono, ya ven que trae información para que la relacionemos con lo que dicen los recursos y poder contestar. Si aquí la figura no tiene información, ¿cómo contestó? ¿Cómo dio respuesta a las preguntas? Pero la pregunta 1, ¿qué percibiste en esta conversación? No tiene respuesta. La segunda tampoco tiene respuesta, quiere decir que la dejó sin contestar. Y yo estas las tomaría como 3 opciones de la última. Por ello, es importante que después de cada pregunta hay que habilitar el espacio dando clic para escribir la respuesta correspondiente. Después de cada respuesta, de cada pregunta, su respectiva respuesta. Pero lo importante es que si aquí en la figura no hay información, ¿cómo contestaron? ¿Cómo dieron respuesta? Además, en cada hoja falta el logo. Y esto sucede cuando seleccionan y copian de otro formato. Copian de otro formato las respuestas. Así se visualiza, porque los encabezados no se pueden copiar. Y a la hora que utilizo la aplicación para detectar plagio, ahí sale qué página están consultando. Por ejemplo, de esta actividad están consultando Braille y ahí están copiando la actividad. Por eso sale sin los encabezados.
y no es recomendable realizar este tipo de acciones, de este tipo de prácticas, porque únicamente pues están, dicen, cayendo en un mal hábito y pues no se va, el aprendizaje no va a ser el óptimo. En cuanto a me refiero a esto, ¿sí? Donde viene el nombre del módulo, que es propedéutico, a qué actividad nos referimos y qué semana. Y también el logo de Prepa en Línea CEP del lado derecho. Si realizamos esta acción, copiamos y sin logos. Utilizo la aplicación y como comenté anteriormente, sale página que están ocupando. Pues bien, aquí en la actividad integradora número 4, me están borrando los cuadros de texto. Saben que no se pueden borrar porque es práctica de habilidades. Hay que dar clic dentro del cuadro de texto y podemos ampliar para poder escribir nuestras respectivas respuestas. En cada una de las preguntas hay que identificar a qué agente educativo se refiere la información. Aquí es escribir un mensaje, pero el mensaje me lo están escribiendo muy diferente a los requisitos que trae el recurso que encontramos en la plataforma. Posteriormente, por ejemplo, aquí me están borrando el cuadro de texto en la pregunta número 2 y me están escribiendo otra información diferente. En la número 3 viene la información y de acuerdo a eso hay que escribir la respuesta de la pregunta que dice, ¿a quién solicitarías apoyo para que sea evaluada tu actividad? Dice, en este caso le pediría a mi asesor tecnológico y redactarle mi problema de que yo envié mis actividades y mi asesor virtual no los ha recibido. Al no corregir esta falta de ortografía, aquí ya van 2, cambia el sentido. Yo envié mis actividades, pero si damos clic sobre la palabra, corregimos. Falta el punto final. Y hay que buscar la opción. En la 5, igual. En todas las preguntas es un agente educativo diferente. Aquí en los elementos para formular una pregunta hay que escribir todos los que vienen en el recurso. Y aquí viene, ¿cuáles son los elementos para formular una pregunta? Dice, serían los signos de interrogación, mayúsculas y minúsculas, pero el recurso no dice esto. Y lo más importante es saber qué se va a preguntar. Sí, pero ¿de qué forma? Y hay que escribir todos. ¿Qué tipo de preguntas debes evitar? Aquí también hay faltas de ortografía. Las preguntas que se deben evitar serían, hay que corregir, porque ya ¿cuántas corregí? Y aquí igual. Y luego, contradicciones, que quiere decir que no se lee bien. Si les cuesta trabajo, recuerden, hay que leer 1, 2, 3 veces. No quieran terminar en 5 minutos o menos el contestar toda la actividad. Yo creo que ahí las actividades son claras, son concretas y pueden ir realizando a lo mejor 2 preguntitas diarias. Porque la falta de lectura también de la información de los recursos de la plataforma se refleja en la entrega de las actividades formativas.
con la calificación que obtienen. Quien leyó tiene buena calificación. Quien no lee, su calificación se va a ver afectada. Aquí, por ejemplo, me llamó la atención que la 9 dice, ¿qué información personal debes evitar compartir en un mensaje? Y aquí dice, información personal no requerida. Esa es una. Y dudad sobre páginas de internet porque serían consideradas plagio. Todo esto es contradictorio. Y aquí más que nada es información personal no requerida. Y dudad sobre páginas de internet. Aquí es falta de lectura de los recursos de la plataforma. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ninguna. Bueno, seguimos ahora sí. Eso fue ejemplos que pues me llamaron mucho la atención ahorita entre lunes, martes y miércoles, ¿sí? Que he revisado de las actividades. En cuanto a la semana número 3, la actividad integradora 5, mi pasado y presente educativos. Aquí hay que contestar 3 tablas. En la primera y la roja viene el ejemplo, porque hay que contestar de acuerdo a las preguntas guía, que vienen del lado izquierdo. Entonces, la primera tabla es el ejemplo de cómo deben dar respuesta a la tabla azul. Aquí es la comparación de la primaria y la secundaria. La educación que recibieron presencial con lo que están ahorita realizando en prepa en línea C. También en esta tabla, que es ya de color gris, tienen que vertir todo lo referente a prepa en línea C, de acuerdo a las preguntas guía. Y desde aquí nos vamos a dar cuenta qué tanto conocen de la plataforma de prepa en línea C y del modelo educativo. Y también tiene que ir de la mano con la información que tenemos en los recursos de la plataforma. Posteriormente, como en todas, contestar nuestras preguntas guía. Que recuerden, es contestar no fuera del cuadro de texto, porque luego así me lo escriben. Sí. Si hay cuadro de texto, recuerden que va dentro del cuadro de texto. Y a lo mejor no una letra grandota, pero también, pues no una letra tan chiquita. Y acomodar nuestro formato. Si se encuentra medio desalineado, pues buscarlo y ver los espacios de nuestras respuestas. Eso es en cuanto a la actividad integradora número 5. Aquí tenemos que anotar cómo fue la participación del profesor y vienen unas preguntas que nos van a guiar para que podamos redactar cómo fue la participación, cómo se desempeñaba, qué hacía el profesor en la primaria y en la secundaria. Participación del estudiante, cómo fue en la primaria y cómo fue en la secundaria. Cómo era su salón de clases en la primaria y en la secundaria. Cómo los evaluaron, cómo les calificaban en la primaria y en la secundaria. Cómo eran sus formas de estudio en la primaria, en la secundaria y qué servicios institucionales tenían en la primaria y en la secundaria. De prepa en línea, lo mismo. Acá, de forma presencial, en la tabla azul.
En la gris, pues ya va a ser lo virtual. ¿Cómo es la participación del asesor virtual? ¿Cómo es la participación de ustedes? ¿Cómo es su salón de clases? Aquí pregunte en qué grupo están. Recuerden, uno es el grupo y otro es el equipo, porque están divididos ustedes por equipo, pero aquí están preguntando grupo. Porque hay quien luego le llega a escribir que todavía no saben, que no tienen asignado. El grupo sí ya está asignado. ¿Cómo se les está evaluando? Las formas de estudio, ahorita de forma virtual, y qué servicios institucionales les puede proporcionar Prepa en línea C. Y posteriormente sus preguntas de reflexión. En cuanto a la actividad integradora 6, aquí viene el detalle. También vienen todas sus preguntas de esta forma, el documento. Pero resulta que como vienen acá todas amontonaditas, quieren escribir una sola respuesta en la parte de acá abajo. Y no. Después de cada pregunta se habilita el espacio. Solamente tenemos que dar clic. Después de cada pregunta, dando clic, se habilita el espacio. Aquí no dice, y lo más conveniente, lo más recomendable es, después de cada pregunta, escribir la respectiva respuesta, sin amontonar contenidos. El detalle viene aquí, en la primera, que dice, a continuación te presentamos una serie de oraciones. Reflexiona acerca de lo que se indica en cada una de ellas y redacta el análisis de tu reflexión. Aquí está dando a entender que es una sola, en un mínimo de media cuartilla y un máximo de una. Aquí nos está solicitando leer las 4 oraciones, o sea, las de los puntitos. Reflexiona y redacta el análisis de tu reflexión. ¿Qué quiere decir? Una sola respuesta. Aquí dice media cuartilla mínimo. Media cuartilla es media hoja, 16 renglones. Máximo una. ¿Qué quiere decir? Que vamos a anotar la pregunta número 1, la vamos a dejar aquí, porque es media hoja lo que nos queda. Tienen que escribir 16 renglones, utilizando letra Arial del 12, porque luego quieren llenar. Voy a copiar este párrafito. Quieren copiar de esta forma, y para llenar los 16 renglones, o para llenarla, no los 16 renglones, sino la media hoja. Y hacen esto, ya llenaron la media hoja. Algo totalmente erróneo. Posteriormente, la hoja que sigue, dejar la pregunta número 2 y en la hoja número 3, dejar la pregunta número 3 para no amontonar y que no tengamos detalles. Entonces, en la pregunta 1 no es contestar a cada oración, es leer las 4, analizarlas y escribir una sola respuesta. Lo cual ejemplifico de esta forma. Tenemos los 4 enunciados y aquí tenemos la respuesta. Media cuartilla, 16 renglones. Si quieren escribir más, no hay problema, podemos pasar a la hoja número 2, sin detalle. Posteriormente, seguimos con la pregunta número 2,
o el apartado, para que no digamos preguntas, porque cada una tiene preguntas, el apartado 2, la pregunta 1, su respectiva respuesta. Aquí dice de al menos 5 líneas cada una. La pregunta que sigue, su respuesta. Y en la hoja que sigue, pues vamos a acomodar la pregunta número 3. También dice aquí de al menos 5 líneas cada respuesta. En este apartado 3, pregunta, su respuesta. Pregunta, su respuesta. Y terminamos nuestra actividad. Si es media cuartilla, no hay problema. Queda aquí. En la segunda hoja quedaría el apartado 2. Y en la hoja número 3, el apartado número 3. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Ninguna? Seguimos entonces. Y aquí en la rúbrica de la actividad integradora número 5 dice, en el nivel experto. Recuerden que yo siempre me voy en el nivel experto para obtener la máxima calificación. Ya de ahí, de acuerdo a lo que escriba, pues va disminuyendo, se va viendo afectada. Que ya también lo comenté. Si alguien, en áreas de oportunidad estoy anotando en qué están mal. Si alguien quiere mejorar su calificación, puede corregir y enviarme y actualizarme la entrega. Dice, en la segunda tabla describe la información concisa en base al modelo educativo de prepa en línea C. Si la describen con información esencial, si la escriben de forma general, de forma vaga, o no se logra la comparación. Si están atendiendo al 100% las indicaciones, también se evalúa, se califica la redacción, esto en todas, ¿sí? Y aquí sí ya viene, presenta de 7 a 10 errores, presenta más de 10 errores. Si identifica, analiza y reflexiona sobre las diferencias entre la educación primaria, secundaria y prepa en línea. Si comprende de forma objetiva los principales retos. Aquí los estoy invitando a leer con mayor calma la rúbrica para que conozcan, identifiquen todo lo que debe contener su actividad para que no se vea afectada su calificación. En cuanto a la actividad integradora número 6, y aquí lo dice, elabora un documento en procesador de textos en donde integra en mínimo media cuartilla una reflexión clara y objetiva sobre los 4 puntos señalados. Si redactan con claridad sus expectativas, si justifican con objetividad lo que más les llama la atención, si atienden al 100% las indicaciones, si la forma en cómo presentan la información facilita la lectura y comprensión. Por ello, insisto yo, corregir ortografía para que se pueda entender lo que ustedes quieran expresar. Si la información es pertinente y corresponde a los elementos solicitados. Si cumplen con las reglas de redacción, ortografía y puntuación. Si comparan y valoran las ventajas de estudiar en su bachillerato en prepa en línea C y si sus expectativas personales son en función del modelo educativo de prepa en línea C y analizan lo que más les ha llamado la atención. Todo esto lo tenemos en los recursos de la plataforma.
Y es lo que les había comentado, para no habilitar e ir abriendo y cerrando cada recurso por separado, como lo es ahorita que en la actividad integradora 4 no me están identificando las funciones de cada agente educativo. Aquí los tenemos, pero si nos vamos al contenido extenso, van a estar todos juntos, excepto los videos. Y respecto a la semana número 3, aquí tenemos todo sobre el modelo educativo, la estructura del mapa curricular, proceso de trayectoria escolar. Aquí está el recurso. ¿Qué servicios me ofrece Prepa en línea C? Aquí están los criterios de evaluación y parte de estos criterios de evaluación de cómo se califica viene desde la presentación en este recurso de color morado o lila. Lo tenemos aquí. ¿Qué son las competencias? ¿Quién y cómo me calificará? Aquí viene cómo se califica, cómo se evalúa. Cómo dar seguimiento a su aprendizaje, disponibilidad para terminar el bachillerato, estrategias de aprendizaje, qué funciona y qué no, y aquí viene lo del plagio. Pero les digo, si nos vamos al contenido extenso de la unidad número 3, los vamos a tener aquí de forma continua. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Cómo aprenderán en prepa en línea C? ¿Cuáles son las características del modelo educativo? Aquí viene parte de la respuesta. Ustedes tienen que leer, analizar y ver qué es lo que se va a escribir, qué se va a anotar. ¿Qué servicios me ofrece Prepa en línea C? Viene el espacio, viene la descripción. Modelo de evaluación por competencias de Prepa en línea. Viene qué son las competencias. ¿Cómo me van a evaluar? ¿Qué es una rúbrica? ¿Quién me va a evaluar? ¿Dónde ubico mi evaluación? El portafolio de evidencias, nuevamente. Estrategias de aprendizaje. ¿Cuáles son mis estrategias de aprendizaje? Esto es ya parte de la actividad integradora 6. ¿Cómo aprendo mejor? Porque no todos aprendemos igual, ¿verdad? Y debemos de ir paso por paso. ¿Cómo organizo mi tiempo? ¿Cómo utilizo mi comunidad de aprendizaje? Y posteriormente, las referencias bibliográficas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Les digo, consultando cada recurso, aquí lo tienen todo. ¿Alguna duda que tengan? No, ninguna. ¿Cómo te llamas?
Ricardo. ¿Cuál es tu apellido? Maqueda Guerra. Gracias. ¿Ya no tienen alguna duda con respecto a la entrega de las actividades de esta semana, la 3 y la 4? ¿Alguna duda que tengan sobre las actividades para la próxima semana? Les quería mostrar. ¿Cómo hacer preguntas eficaces? Aquí las tenemos. Y aquí vienen las otras. ¿Cuáles no hacer? Ahora, permítanme, déjenme borrar. Tenemos aquí la número 1. De todos los recursos, podemos realizar esta acción. Seleccionar, copiar. Y posteriormente en nuestro formato, pegar. Pero las tenemos que componer porque si yo, esta acción que hice, si yo utilizo mi aplicación para detectar copia o plagio, me va a salir que se está copiando y se está plagiando un recurso de la plataforma. Entonces lo que nos queda es primero componer. A lo mejor colocar el 1 punto y guión, 2 punto y guión, 3 punto y guión, o utilizar letras. Aquí, como ven, está subrayado de azul. Hay que aplicar la corrección. No le voy a hacer el ejemplo en todas para no tardarnos. Para que esto que acabo de realizar no se aplique como una copia, como plagio de un recurso de la plataforma, porque les digo, si yo copio y pego en mi aplicación, me va a salir y ahí me va a salir no qué página, sino qué documento estoy plagiando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reescribir. Esto se llama reescribir, transformar la información a nuestras ideas. Aquí yo escribiría utilizar un tono más cortés para redactar. Atender. Le quito la A, las reglas de ortografía. Y le quito gramática, porque yo ahí englobo en ortografía, gramática y puntuación. Utilizar
los signos de interrogación de forma correcta. O atender la ortografía. Aquí, una pregunta bien escrita debe de tener un signo de abrir y otro para cerrar. Anotar la pregunta con un signo o con los respectivos e ir redactando, ir cambiando y reescribiendo sobre lo mismo, ¿sí? Anotar la pregunta con los respectivos signos. Así o quitamos con los respectivos signos. Anotar los detalles de mi duda. Y se corrigió. Esto es reescribir. Para evitar copiar otras actividades que al momento en que el asesor virtual utilice su aplicación y marque copia, marque plagio. Las ideas, la información hay que hacerla nuestra, de acuerdo a nuestra forma de pensar. Cuesta un poquito de trabajo, pero si no nos vamos creando hábitos, no vamos desarrollando nuestras habilidades, pues si no es ahorita, más adelante se puede afectar la calificación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, si ya no hay dudas, si ya no hay comentarios, les agradezco su asistencia a nuestra sesión número 4 de Espacios Abiertos para el Aprendizaje. Que tengan un excelente día. Seguimos en comunicación. Gracias igualmente. Gracias igualmente. Más aparte, el foro aprendido.